En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Vamos a leer todo el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El tema del día de hoy es perseverando a la manera del Eterno, basado en nuestra temática 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Vamos el día de hoy a revisar algunos versículos y por eso necesito que usted tenga la Biblia a la mano y pueda interactuar con nosotros. Vamos a ver historia del Antiguo Testamento, historia del Nuevo Testamento, articulándonos también con el enfoque que le da el autor al libro de Hebreos. Vamos a interactuar y a interrelacionar algunos textos del día de hoy respecto a lo que queremos buscar y relacionar con este hombre llamado Moisés, que vivió en la clase de mundo en que tú y yo vivimos. Claro, en una época distinta a esta, que se enfrentó a toda clase de conflictos, como cualquiera de nosotros en el día a día, y que no siempre manejó bien, no siempre enfrentó con claridad la toma de decisiones para darle solución a un conflicto, a una adversidad, a una situación que se presenta. Pero en medio de ello, a pesar de sus pecados, a pesar de sus defectos, a pesar de las virtudes, debilidades que como cualquier ser humano también tuvo Moisés, llegó a ser útil en las manos de Dios. Al final, lo que nos interesa ver es la utilidad, porque no vamos a poner a Moisés en una silla de acusados y lo vamos a señalar, no, nada de eso, no hemos venido a eso. Lo que queremos ver es que a pesar de todo lo que como ser humano él pudo haberse equivocado, no es menos cierto que al final del día Dios utilizó a este varón y lo utilizó de una manera poderosa. Ahora es interesante ver que cuando Dios quiere cambiar la historia, he buscado algunos comentarios respecto a lo que coinciden en sí algunos teólogos respecto al enfoque del cambio de historia que muchas veces Dios le quiere dar a una vida, a un pueblo, a una nación, a una situación como tal, y nos hacen ver en esta conclusión que no siempre cuando Dios quiere cambiar algo empieza con una batalla, sino por el contrario con un niño. Así como ya algunos están haciendo los preparativos para diciembre y comienzan todos enfocándose en el nacimiento de un niño. Esa ha sido siempre la manera de Dios de tomar sus decisiones cuando Él a través de la historia quiere cambiar la historia. Y es por eso que el libro de Éxodo, en el capítulo 2, cuando usted abrió el día de hoy la Biblia y si tuvo la gentileza de mirar el título de ese capítulo, y el primer versículo ya nos introduce a que comienza con el nacimiento de un niño. Lo mismo pasó con el nacimiento de Isaac, con el nacimiento de José, de Samuel, de Juan Bautista, y no menos importante, sino el caso más trascendental en la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios usa las cosas débiles de este mundo para derrotar a sus enemigos más poderosos. Y como referencia podemos ir a 1 Corintios, voy a leer 1 Corintios 1:27, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué más débil que un niño recién nacido? ¿Qué más débil que el llanto de un niño? Y es ahí donde podemos ir viendo el hilo que va a tomar el día de hoy la exposición de la palabra. Las lágrimas de un bebé fueron las primeras armas que Dios usó en la batalla contra Egipto.
Y es precisamente dicho esto que vamos a ver el día de hoy 3 momentos en donde el Señor va a permitir que conozcamos la necesidad de poder perseverar a la manera de Él. Y agregando algo más, no a la manera de los hombres. Para dar un poco el contexto, cuando usted va a Éxodo capítulo 1, va a encontrar ahí cómo entró un hombre llamado Jacob a Egipto. ¿Cuántas personas? Aproximadamente 70 personas. ¿Y cuántas salieron? Algunos estiman por arriba de 2,5 millones, más allá o casi aproximadamente a la población de esta ciudad llamada Guayaquil. Imagínense la reproducción o la multiplicación de un pueblo que entró a la cabeza con Jacob, sus hijos, sus nueras, sus nietos aproximadamente, y ya José estaba en Egipto, por supuesto, el otro hijo de Jacob. Y comienza a darse una historia interesante. Ya después de la muerte de José, aparece un nuevo faraón que no tenía mayor recuerdo de quién había sido José, y vieron a este pueblo que se había reproducido en gran manera, según lo que dice el capítulo 1, se había reproducido de tal manera que lo vieron como una amenaza. Ya estos son más que nosotros, dijeron los egipcios. No vaya a ser que mañana más tarde se vayan a aliar con nuestros enemigos y nos vengan a atacar. Así que ellos, de manera muy inteligente, estratégicamente, dijeron: vamos a ser sabios, y en otras palabras, los vamos a subyugar, los vamos a esclavizar, les vamos a dar una vida dura, una vida de servicio, vamos a amargarles la vida, en otras palabras. Es lo que ellos pensaron hacer. Pusieron comisarios, pusieron gente sobre grupos de los egipcios, de los hebreos en este caso, y los comenzaron a maltratar. Y esa historia aproximadamente tuvo casi 4 siglos de duro yugo sobre el pueblo de Dios. Bueno, un poco la historia y el antecedente para que usted vaya dándose cuenta hacia dónde nos va a llevar el Señor. Entonces, el primer momento que vamos a ver en esta mañana es un entorno, el contexto, la vida en sí, a la que nos rodea, por llamarlo así, marca la manera en que decidimos. Un entorno que marca la manera en que decidimos. Bueno, llegamos al tiempo donde Moisés nació, en una época en que el faraón de Egipto había dado la orden de que mataran a todos los niños varones recién nacidos de los hebreos. En esa época nace Moisés. Ellos se habían reproducido tanto que los egipcios ya tenían miedo de que se unieran, como le decía hace un momento, a sus enemigos. ¿Qué tuvo que hacer la mamá de este niño llamado Moisés? La mamá de Moisés tuvo que esconder a su hijo porque lo querían matar. Y lo tuvo que hacer aproximadamente, dice en el capítulo 2, 3 meses. 3 meses, imagínense cómo usted va a seguir escondiendo un niño que crece, que llora, que grita, que se ríe, en medio de la amenaza latente de que todo hijo varón de los hebreos tenía que morir. No pudo esconderlo por más tiempo y lo puso en una canasta en el río Nilo. Gracias a la providencia de Dios, el niño fue a dar en manos de la hija de Faraón. Cómo Dios hace todas las cosas perfectas. Ante una gran amenaza, el Señor abre un camino y termina en las manos de la hija del Faraón. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Lo adopta como a su hijo. Para que usted vaya teniendo una idea en la cual este niño amenazado de muerte se iba a desarrollar. Ahora en grandes lujos, la realeza, obviamente usted ya tiene una idea de cómo vive la realeza, y Moisés iba a disfrutar de todas esas bondades que da en sí la misma realeza. El segundo capítulo de Éxodo se narra que Moisés creció en la casa del faraón, no creció en otro lugar. No porque era hijo adoptado lo iban a mandar por ahí a las cabañas de la parte trasera de un patio. No, él se cría en la casa de faraón, es educado como un egipcio de la realeza. Moisés creció en las cortes del faraón, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y algunos historiadores coinciden y creen enfáticamente que a Moisés se lo estaba preparando para ser el nuevo faraón. Imagínate hacia dónde la historia nos está aproximando. El idioma de los jeroglíficos ha sido uno de los idiomas más difíciles que ha existido por ser un idioma cerrado.
Hay ciertas letras aquí también en nuestros hijos a veces que parecen jeroglíficos, imposible de leer, imagínense, ¿no? Ahora usted trasládese a ese idioma de allá, ¿ya? Imagínense usted la dimensión, era tan difícil. Sin embargo, Moisés lo dominaba porque fue instruido y criado bajo toda la sabiduría egipcia. Moisés era hijo adoptado del faraón, en otras palabras, y eso a él lo dotó de privilegios y ventajas que eran suyas, y todo en el plan perfecto de Dios. Todo estaba en el plan perfecto de Dios. Se convirtió en un hombre famoso y por supuesto se ganó el respeto de todos los egipcios. Solo para que tenga usted una idea, Moisés estaba viviendo en una burbuja. Él no conocía la realidad todavía de lo que pasaba a su alrededor. Él crecía en una burbuja, como muchas personas en nuestros tiempos actuales. No conocen realmente el mundo real, ni tienen la más mínima idea de lo que pasa muchas veces fuera del lugar de residencia. Bueno, todo este relato un poco también nos lleva a ver lo que dice la historia en el Nuevo Testamento, y así lo explica Esteban en su famoso discurso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 21 y 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, para que se dé cuenta que lo que tal vez usted no lo va a encontrar directamente o mayormente explicado en el Éxodo, ya acá se recoge la historia y nos hace ver cómo fue criado en este caso Moisés. Versículo 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Algunos ponen a Moisés como un tartamudo, ¿sí? El hecho que sea tardo para hablar no significaba que él tenía un problema para expresarse o que era corto de entendimiento. Algunos relacionan mal estos conceptos. Ese hombre era un hombre muy versado, muy bien instruido. Podría ser tal vez un poco tímido, pero eso no es una incapacidad para poder liderar la gran tarea que Dios le tenía preparado de antemano. Y algo que nosotros debemos recoger en el camino es que cuando Dios te llama, Él conoce la capacidad tuya, aunque tú no la conozcas propiamente, y Él sabe por qué te está llamando a hacer una u otra actividad. Somos nosotros en nuestros temores mal infundados que nos limitamos y le decimos al Señor: tú te equivocas, Señor, yo no tengo esa capacidad. Dios te formó, Dios te hizo, Dios te dota, Dios te capacita y Dios te envía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir en obediencia. En medio de ello, Esteban nos hace ver que este hombre fue criado en la sabiduría de los egipcios. En la casa real, Moisés estableció también contactos y aprendió lo que iba a necesitar para cumplir la misión que Dios le iba a encomendar. Moisés no estaba ahí simplemente como algunos definen suerte. Moisés no estaba ahí porque, bueno, no hubo otro niño que pudiera estar en los brazos de la hija de Faraón. No, Moisés estaba donde Dios lo había puesto desde el día que nació. Moisés estaba en el lugar y en el tiempo de Dios para ser recogido por la hija de Faraón. Moisés fue instruido esos 40 años en la realeza de los egipcios por la voluntad del Padre. Dios tenía todo perfectamente planeado para este hombre. Esteban también nos explica que al cumplir Moisés sus 40 años de edad, se le despertó el deseo a este hombre llamado Moisés por conocer sus raíces. Recuerden que quien lo cría finalmente a Moisés es su propia madre, porque Dios es perfecto. Es su propia madre la que lo termina, aquella mujer que lo tuvo 9 meses en su vientre, que pudo dar a luz y que al final del día, en el plan divino del Señor, le permite a la misma madre criar a su hijo bajo la directriz que había dado la hija de Faraón. Veamos qué dice versículo 23 más adelante de Hechos 7. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. ¿Le vino? Esto tiene que ser algo divino, amado hermano. No es porque solo le dio un impulso a los 40 años a este hombre. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Y Dios es el que hace ver esta parte. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. El libro de Hebreos
nos está también revelando el día de hoy algo más. Mira cómo podemos ir interrelacionando desde la antigüedad, desde Éxodo, llegar a la historia en Hechos e ir un poco más adelante y ver qué revela el autor del libro de los Hebreos cuando nos hace ver que Moisés no hizo una visita pasajera a los israelitas, sino que probablemente decidió vivir entre ellos por un tiempo. Vamos a ver Hebreos un poco más adelante, capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya se había criado, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Al final del día lo que nos demuestra es que Moisés tenía claro hacia dónde él tenía que llegar, cuál era su meta. Y en medio de ello él pudo ver a lo largo de su vida, la única vida que conocía era la vida grande, la vida de riqueza, la vida de poder, la vida que realmente lo había llenado de privilegios. Y tal vez esa benevolencia no había recaído sobre otros hebreos, pero recayó sobre este hombre al cual Dios iba a utilizar. Entonces lo que nos ilustra un poco también es ver de que no llegó simplemente un día y eso fue todo. Parece que hubo ya un proceso de acercamiento que nos invita a pensar que iba más allá de una visita ocasional. Había una mayor interrelación. Probablemente él decidió vivir entre ellos por algún tiempo antes de ser descubierto. Llegado el día, Moisés se dio cuenta de la opresión, de lo que yo les mencionaba del contexto en el capítulo 1. Él se dio ya cuenta de la opresión a la que estaban sometidos sus hermanos israelitas. Él ya se da cuenta ahora de lo que está pasando, y él, en ese contexto en el cual había sido criado, en donde él decía A y era A, donde él tenía poder para hacer y deshacer, donde Moisés tenía la capacidad de pedir algo a la hora que sea y se le iba a servir porque era un príncipe. Imagínate la idea con la cual él había sido criado. Niñez, adolescencia, juventud e incluso ya no era tan jovencito, ya hablamos de un hombre maduro de 40 años. En medio de eso, él se da cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo creen que construyeron esas grandes ciudades en Egipto? A punta de la mano de obra de aquellos hebreos que se habían multiplicado a través de los siglos en gran magnitud. Y en ese sentido, estos hombres y mujeres trabajando en barro, haciendo ladrillos, construyeron grandes ciudades. Y no era que recibían pues precisamente un salario y tenían comodidades, vacaciones una vez al año, viajes en familia. No había nada de eso. Ellos eran un simple objeto como esto que estoy golpeando el día de hoy. Ellos no tenían voz ni voto, no tenían derechos, eran esclavos. Y dice Éxodo 2, vamos ahora a regresar nuevamente al capítulo 2, en el versículo 11 que leímos hace un momento, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Duras tareas. Es lo que nos está diciendo, duras tareas, y está siendo bastante benevolente la traducción. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Estamos hablando del marco en el cual se toman las decisiones. ¿En qué marco estaba tomando Moisés la decisión? En el marco en el que había sido desarrollado, había crecido, había adoptado habilidades, conocimiento, experiencia. Y nos damos cuenta de que él llega un momento a tomar una decisión frente a una escena. Había un egipcio golpeando a un hebreo. Esa es la escena que tiene. Y a través de cuestiones muy elementales, según lo que los entendidos nos dan a entender, es que pasa como una película, así rápido. Por eso se llama también resiliencia, la capacidad que debe tener la persona para tomar resoluciones ante un problema. Pero eso va a estar dotado
en el contexto en el cual tú has sido criado. Y Moisés había sido criado en la realeza. Entonces lo que él toma a continuación lo vamos a ver en el segundo punto. Pero ¿a dónde quiero llegar? Moisés ya tenía un profundo sentido de justicia. Debemos de recordar de que Dios había puesto ya en su corazón un momento dado ir a visitar a sus hermanos, según lo que dice Hebreos. Entonces, este hombre ya tenía sentido de justicia y le molestó sumamente el maltrato al que sometían a los hebreos por sus raíces, por su sangre, por su ascendencia. Sobre todo, se indignó cuando vio a un egipcio golpear a un israelita sin misericordia. Impulsivamente Moisés decidió tomar la justicia en sus propias manos según la crianza que él había tenido. Él era un príncipe, él era realeza. Al final este soldado egipcio no era más que eso, un soldado, también un súbdito de Moisés. Y Moisés, lleno de ira, tomó venganza. Todo este relato, amados hermanos, es para darnos cuenta que incide de manera tremenda el contexto en el cual hemos sido criados, la manera que hemos sido criados, la forma que hemos sido criados, porque en un momento dado vamos a tomar decisiones. Si recordamos nosotros la manera como vivimos antes sin Cristo, porque usted pudo haber vivido en la mayor opulencia o pudo haber vivido en la mayor necesidad, pero al final del día, todo lo que usted experimentó en la opulencia o en la necesidad, en las bondades o en la escasez, Dios dice que cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. He aquí lo viejo pasó y todo va a ser hecho nuevo. Entonces no podemos tomar decisiones creyendo de que vamos a hacer lo correcto delante de Dios fuera de Cristo. En ese contexto pasado, en ese contexto sin el amor, sin el temor, sin la sabiduría a la cual Dios nos manda a vivir. Este contexto, amados hermanos, nos va a dar la idea de dos momentos más. El primer momento es ver el marco en el cual uno toma decisiones, y este hombre ya tomó una decisión. Ahora, el segundo momento es, a la manera de los hombres, todo será negativo. Aquellos que piensan que alejándose de Dios las cosas les va a ir bien, están con pajaritos en la cabeza y hoy están echados en su cama un domingo en vez de estar buscando las cosas del reino. Aquellos que caminan sin Dios nunca les va a ir bien en la vida. Por eso, a la manera de los hombres, todo será negativo. Veamos versículo 12. ¿Qué pasa a continuación? Dice el versículo 12 de Éxodo 2. Entonces, presta atención, miró a todas partes y viendo que dice que no parecía nadie, ¿qué hizo él? Mató al egipcio. ¿Y de ahí qué hizo? Crimen perfecto. Nadie me vio. Actuó en base a su manera de creer que las cosas eran correctas y terminó escondiendo. Vamos a ver entonces si esto es así. Moisés miró a su alrededor. Primera observación que tenemos que hacer nosotros. Él miró a su alrededor porque sabía que lo que iba a hacer no era correcto. Por eso estaba mirando a todas partes, miró a todas partes. ¿Quién me está mirando? ¿Alguien me está mirando? Esa fue la acción que nos invita a reflexionar el día de hoy. La acción de Moisés no era de justicia, sino de un acto de venganza. Moisés se la estaba vengando, ya se la tenía jurado. Esto no está correcto y él tomó la decisión a su manera. Sabemos que la venganza a manos propias no es justicia. Hay algunas personas ahí que se encolerizan con lo que pasa a su alrededor en el día a día, la violencia, la inseguridad. Y como cristianos a veces caemos en el error también de Moisés de querer decir, hay entonces que eliminar a esas personas porque en realidad ya no tienen componte. Y comenzamos a actuar, amados hermanos, creyendo que lo que estamos diciendo es justicia. No, es venganza. Y el Señor nos habla respecto a aquello. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En medio de eso, ya Moisés estaba tomando una decisión como acto de venganza y no de justicia, porque si hubiese sido justicia, él hubiese utilizado los medios que había,
para poder denunciar en este caso al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Cosa que Moisés no lo pensó y dijo: yo mismo voy a arreglar este problema, yo tengo el poder y la capacidad, por último soy príncipe en este reino. Así que él tomó la decisión creyendo de que era lo correcto delante de Dios, y no fue así. En su discurso también encontramos a Esteban. También menciona el acto justiciero de Moisés, que es interesante, y hace referencia a lo que estaba en la mente de Moisés. Un poco más amplio, ya Esteban en su discurso, con el relato que levanta Lucas, nos hace ver. Vamos a Hechos capítulo 7 nuevamente, versículos 24 y 25. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Usted no encuentra esto en Éxodo. Solamente ahí en Éxodo es que él cogió, tomó la justicia por sus manos aparentemente, y terminó enterrando al egipcio. Acá dice Esteban algo interesante: lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Habla de un acto de venganza. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés ya se veía como libertador de su pueblo, esclavizado por 4 siglos aproximadamente, oprimido por el yugo de los egipcios. Moisés se veía como el libertador. Moisés dijo: bueno, Dios tiene un plan para mí, me ha permitido criarme 40 años con todas las bondades, conozco desde adentro todas las fortalezas y debilidades de este imperio. Y él se veía así, y la gente, él pensaba de que lo iban a ver como el gran libertador. ¿Cuántas veces actuamos nosotros de manera ingenua? Aparentemente aquí Moisés ya tenía en su corazón la idea de ser el libertador de Israel. Sin embargo, el pueblo no estaba preparado para reconocerlo como tal. El pueblo aún no lo veía a Moisés como el gran líder. No lo veían así, porque lejos de agradecerle, lo que ocurre es que le reclaman. Alguien hubiese pensado: uy, Moisés me liberó y él tomó la justicia por sus manos y mató a aquel que me estaba oprimiendo. Uy, Moisés, te voy a dar a ti los méritos necesarios. Te voy a reconocer, te voy a halagar. Pues bueno, eso no ocurrió. Jamás ocurrió eso. Por el contrario, le reclaman. Vamos a ver otra vez Éxodo capítulo 2. Regresamos a Éxodo 2, versículo 13 al 14, que dice lo siguiente: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Eso es lo que Moisés, ya tomando un poquito de ínfula, ¿no?, sobre los hebreos, él le hace ver por qué se atacan entre hermanos, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué se atacan? Como a veces un padre cuando ve a sus 2 hijos que se están peleando, discutiendo, normalmente uno interviene, ¿no? En el caso de Moisés, mira lo que le responden. Y a veces ciertos hijos también responden de una manera media grosera. Y dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Mira la respuesta, totalmente negativa. Tal vez Moisés no esperaba esto, lo ha de haber sorprendido, lo ha de haber sacudido. Dice otra pregunta: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Y ahí se vino el gran problema. ¿Delante de cuántas personas habrá ocurrido esta escena entre Moisés y estos 2 hebreos? ¿Cuántas personas más habrán estado alrededor? Porque cuando lo confronta con esta pregunta el hebreo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Eso fue como chisme de barrio, comenzó a correr por todos lados, Y dice la palabra: entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Se descubrió lo que él creía que en secreto había quedado enterrado, había quedado bajo la arena y que nadie se había dado cuenta. Jamás pensó que aquella persona que por último había defendido lo iba a confrontar y lo iba a meter en serios problemas. El único testigo de lo que Moisés había hecho fue este israelita, a quien lo libró del abuso, y en vez de encontrar retribución, encontró más bien rechazo, y más bien lo señaló, lo cuestionó y levantó juicio sobre Moisés.
Pero lejos de mostrar agradecimiento, este esclavo lo que hace es divulga la noticia del asesinato, y como una buena y mala noticia coge un camino y va llegando con ciertas tergiversaciones, pues bueno, llegó a los oídos nada más y nada menos que del faraón. Dice versículo 15 de Éxodo 2: oyendo Faraón acerca de este hecho, no lo iba a premiar a Moisés. Faraón estaba consciente quién era Moisés. Era un hijo adoptado, era hijo de hebreos, había sido criado bajo todas las prebendas y los privilegios, pero al final no dejaba de ser un hebreo con traje de egipcio, porque eso es lo que había ocurrido. Entonces vemos acá la palabra: procuró matar a Moisés. Ya se enteró Faraón, ahora lo que viene es una orden de que había que matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En lugar de ser el libertador, Moisés terminó siendo un fugitivo, un prófugo de la ley. Todo cambió, amados hermanos, y esto era parte también del proceso de Dios. Nada ocurre por casualidad en la vida de un cristiano, todo ocurre por causalidad. Y la causalidad es muy distinta a la casualidad. Hay una causa por la cual Dios siempre va a utilizar en tu vida ciertos obstáculos para que tú puedas ir creciendo y desarrollando. Seguramente Dios le había puesto en su corazón el deseo de ser el procurador de justicia y que pueda también aprender cosas interesantes en la crianza que había tenido para ser utilizado más adelante en las manos de Dios, porque le iba a encomendar una gran tarea a Moisés. Aunque huyó Moisés, la palabra también nos dice en el libro de Hebreos, Moisés tuvo que huir por su vida. Ya se acabaron los privilegios, te quieren muerto. Y si no huyes por tu vida, pues esta noche más que seguro iba a morir. Entonces él huye, pero este hombre no pierde la fe. No pierde la fe. Él huyó y no perdió la fe. Dice Hebreos 11:27 como referencia: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque eso es fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Entonces Moisés huye por su vida, huye. La pregunta que nos podemos hacer en el punto de quiebre de esta referencia, de este momento: ¿necesitaba el egipcio ser castigado? Si yo hago una encuesta el día de hoy y les pregunto, ¿el egipcio que oprimía, que atacaba al hebreo, necesitaba ser castigado? Y creo que el sí va a ser absoluto. ¿Necesitaba ser castigado el egipcio? Sí. Pero cuando Moisés interviene y comienza su propia operación rescate, estaba motivado por la carne y no por el espíritu. La carne lo lleva a la venganza. El espíritu te lleva a buscar la justicia de Dios. Este hombre había tomado decisión de ajusticiar o de tomar las riendas del castigo que merecía el egipcio. Moisés aún no entendía realmente. Moisés estaba siendo enfrentado a un momento decisivo. Moisés no había llegado a la cúspide del aprendizaje, no había llegado a la cúspide, al apogeo de su preparación para servir a Dios. A veces nos queremos anticipar, queremos hacer las cosas a nuestra manera, y es ahí donde viene realmente el conflicto. Viene realmente el conflicto porque las cosas no salen bien. Y a veces podemos pensar, pero si yo lo único que he querido es hacer evangelizar, yo solamente he querido abrir una célula y ponerme a predicar la palabra, y a veces en vez de ser de bendición, somos realmente lo contrario. ¿A cuánta gente confundimos? ¿A cuánta gente realmente la estamos llevando por el camino incorrecto con nuestras decisiones anticipadas? Hay mucha gente que por la emoción quiere hablar lo que no es. Y Dios no llama a neófitos, Dios no llama a nadie a improvisar. Dios prepara a su gente para hacer la obra que Él encomienda. Hay gente que dice, yo quiero salir y predicar a las almas perdidas. Yo quiero llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Yo quiero hacer esto, todo acá. Sin embargo, nunca coge la Biblia, nunca la lee, nunca ora, no viene a la iglesia, no ayuna. ¿Cómo lo va a hacer? Así que lo voy a hacer a mi manera, porque el pastor no sabe, yo lo voy a hacer a mi manera. No se trata de lo que sepa o no sepa el pastor, es lo que Dios dice.
Tenemos, amados hermanos, que comprender que de la abundancia del corazón va a abrir la boca. Y sin usted no hay palabra de Dios, sin usted no hay alimento que pueda realmente a usted fortalecerlo y ser ministrado primeramente a usted. ¿Cómo va a compartir? ¿Cómo usted pretende ahí todo famélico, todo desnutrido espiritualmente, que se anda arrastrando por ahí, que lucha día a día, poder ayudar a alguien que tal vez está en mejor condición que usted? Necesitamos mirar hacia lo que Dios nos dice este día. Puede ser que nos sintamos que Dios quiere que hagamos algo en cierta área. Hay mucha gente que no quiere pagar el precio, quiere el reconocimiento, quiere la fama, quiere el apogeo, quiere los aplausos, pero no está dispuesto a someterse. Y hay mucha gente que a lo largo de mi vida la he visto desfilar. La he visto desfilar y no quiere pagar el precio, quieren hacer las cosas a su manera. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que al hacer las cosas a nuestra manera todo va a ser negativo. Todo va a ser negativo. Si nosotros hoy sentimos la necesidad de que Dios quiere que hagamos algo en cierta área, tenemos que mirar hacia lo que hoy Él quiere provocar en nuestras vidas, una reflexión distinta. Si no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, si no estamos todos los días de rodillas ante Él, si no estamos buscando su rostro, si no nos estamos llenando de su palabra, si no estamos discerniendo su tiempo, actuando bajo el control del Espíritu Santo, puede ser que empujemos, puede ser que estemos forzando la entrada prematura y los resultados sean distintos. Pero si yo lo único que he querido es servir a Dios, ¿por qué todo me sale mal? Porque usted lo hace a su manera y no a la manera de Dios. Moisés pudo haberse dicho: si yo lo único que quiero es defender a este pueblo oprimido, ¿y por qué ahora me buscan a mí para matarme? Moisés pudo haber tomado algunos cuestionamientos, como muchos de nosotros cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ay, es que a mí me criaron así. Sí, pero eso quedó en la vida vieja. Ahora Dios te está preparando para que tomes realmente tu galardón. Y tenemos cada día que pagar un precio. Cuán crítico es en todo tiempo este asunto del tiempo de Dios. Todo se tiene que hacer en el tiempo de Dios. Y si queremos ver un paréntesis dentro de toda esta entrega, miremos hacia Esther. Miremos qué pasó ahí con aquel concurso, como se lo reconoce, un concurso de belleza que se tuvo que organizar, y donde la sobrina de Mardoqueo, una mujer hermosa, muy bella, fue tomada entre todas esas mujeres bellas para ser la reina. Y la reina Esther llega en un momento tan preciso que Dios lo tenía contemplado para salvaguardar a su pueblo. Nada ocurre, amados hermanos, bien si yo me adelanto un minuto o si me atraso un minuto fuera de la voluntad de Dios. No confundamos, voluntad perfecta es una cosa de Dios y voluntad paralela e imperfecta de Dios es otra cosa. Dios permite, Dios te va a dar piola, tú vas a seguir avanzando y tú vas a creer que todo va saliendo bien cuando las cosas comienzan a salir negativamente. El tiempo de Dios es perfecto y lo podemos comprobar como referencia en Esther 4:14. He tomado la NBI para que podamos ver lo que refiere Mardoqueo. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esa segunda parte es interesante. Mardoqueo lo que está haciendo ver es que llegó en el momento preciso, en el tiempo que Dios había establecido. Ni antes ni después. Dios no falla. Dios lo hace todo perfectamente. ¿Qué quiere decirnos esto? Que cuando Moisés tomó las cosas y la decisión a su manera y no era el tiempo de Dios, ocurrió todo esto. Él se estaba anticipando. En el tiempo correcto siempre vamos a ver que Dios provee de una bendición incalculable. Siempre va a ser de manera tal. Pero ¿qué pasa al contrario cuando el tiempo es incorrecto? Es grave el asunto, es terrible el asunto. Regresemos nuevamente al versículo 12 de Éxodo 2 y veamos la actitud de Moisés. Moisés dice que miró de un lado a otro. ¿A usted eso le parece interesante? ¿Cómo camina la gente de este mundo? Mirando a los lados, mirando hacia abajo. ¿Cómo camina el cristiano? Mirando hacia arriba. Él no mira hacia arriba. Moisés mira hacia los lados. Él no miró hacia el cielo. Mira en ambas direcciones, horizontalmente, pero deja verticalmente fuera por completo. Él solo miró así. Dijo: nadie me está viendo
así que voy a tomar la decisión. Si él hubiese mirado hacia el cielo, tal vez su decisión hubiese sido otra. La gente prefiere mirar hacia este mundo, hacia sus recursos, hacia lo material, hacia el consejo del hombre, y se olvida de buscar de Dios. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántas vidas están destruidas por mirar solamente en este mundo y las cosas de este mundo? Y quieren el auxilio, y quieren la protección, y quieren los recursos de este mundo, y lo dejan a un lado a Dios. Este hombre no miró hacia arriba, miró hacia los lados. Y la Escritura dice también algo más importante. Después de dar rienda suelta a su ira asesina, ¿qué es lo que él hace? Él esconde un cuerpo. Él escondió al egipcio, ¿en dónde? Bajo la arena. Entonces, cuando actuamos en la carne, siempre vamos a tener algo que ocultar. Siempre. La gente quiere enterrar debajo rápido lo que ha hecho mal. Este hombre miró hacia sus lados, no miró hacia arriba. Su ira lo llevó a tomar una decisión. Dios no le dijo, mata al egipcio. Dios jamás le dijo eso. Dios nunca le pidió tal cosa. Él lo hizo en la carne, no lo hizo en el espíritu. Eso lo llevó entonces a que esconda la evidencia de su decisión. Él lo escondió en la arena. Cuando se actúa en la carne, siempre vamos a tomar la misma postura de Moisés. Tienes que esconder la motivación de lo que te llevó a actuar en la carne. Tienes que esconder algo que hiciste mientras tramabas el plan. Tienes que esconder la mentira. Tienes que esconder esa media verdad que a veces se dice. Tienes que echarte atrás de lo que te habías jactado. Tienes que ocultar el cadáver que tu proceder carnal te llevó a obtener. Hay que ocultar las cosas. Cuando tenemos una necesidad, a veces no creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para ocuparse de nuestros problemas, y lo queremos hacer a nuestra manera. Moisés estaba frente a un problema, sentía una opresión también en su corazón. Mi pueblo está siendo lastimado. Él tenía que haber acudido a Dios, pero no lo hizo. Él actuó en su carne, tomó la decisión a su manera. Así que muchas veces, como Moisés, también queremos ayudar a Dios. Vamos a darte una ayudadita, Señor, porque veo que te estás tomando mucho tiempo y yo no tengo tiempo suficiente para esperar que tú obres. Y entonces comenzamos a echar la manito, comenzamos a ayudar a Dios, queremos hacerlo a nuestra manera y le decimos, Dios, mira, te estoy ayudando. ¿Qué le pasó a Abraham y a Sara? Echó una manito, ¿no? Y Sara se la puso ahí en este caso a una esclava. ¿Qué hizo Abraham? Se sacrificó. Bueno, me tengo que sacrificar, voy a conceder tu petición, Sara. Y se llegó a esta mujer egipcia, y ahí apareció un hombre llamado Ismael. Y lo más interesante, que esta ayudadita que le echaron ahí a Dios, más tarde, ¿qué estaba haciendo Ismael? Sí, me hace acordar siempre de lo que yo experimenté cuando mis hijos eran pequeños. Yo me imagino que Ismael, al ver a Isaac, le decía ñañito, ¿no? Y se burlaba de su ñaño, se burlaba de su ñaño. ¿Cómo habrá sido Isaac? No lo sabemos, pura risa, habrá sido cachetón, habrá sido sin pelo, no lo sabemos. Pero Ismael se burlaba del hijo de la promesa. La carne se burla del espíritu. Y muchas veces queremos actuar así. Al no pedirle consejo a Dios, al no buscar con afán su tiempo, nos lanzamos a manejar las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera, téngalo por seguro, todo va a ir mal. Va a ser negativo. Y poco a poco comenzamos a tener problemas. Ahora, aquí lo asombroso es que Moisés, con toda su sapiencia y toda su preparación, no sabía enterrar un cuerpo, ¿no? Moisés por ahí lo enterró medio, tal vez la arena se le fue removiendo, apareció el cuerpo de aquel hombre. Pero Dios te enseña que lo que tú no sabes hacer es porque jamás le preguntaste a Él cómo hacerlo. Dios le demuestra mucho tiempo después que cuando hay que enterrar algo, se lo entierra bien. Y Dios enterró bajo el agua a todo el ejército egipcio. Enterró a Faraón, enterró el problema, enterró la persecución, enterró la opresión, enterró todo ese enemigo que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, Dios es capaz de demostrarte una vez más que tú estás perdiendo el tiempo y vas a pagar las consecuencias.
El tercer momento para ti y para mí este día es que a la manera del Eterno todo va a ser para bendición. En medio de ello, cuando la carne manda, tú no puedes ni siquiera sepultar las consecuencias, te van a perseguir. Pero si tú lo haces a la manera de Dios, ¿quién te va a perseguir? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces, a la manera del Eterno todo será para bendición. Regresamos a Éxodo 2, versículo 15. En la segunda parte, voy a utilizar versión NBI que dice: pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Interesante, la Reina Valera no te lo lleva a esa dimensión. Esta traducción nos hace ver dónde se asentó Moisés, junto a un pozo. Ya se imagina, un pozo de agua, ¿sí? Aquí podemos visualizar a Moisés tambaleándose a través de las soledades. Su ropa fina que llevaba ahora espinas, estaba tropezando con las rocas medio enterradas, daba tumbo y avanzaba en medio del desierto. Se acabó la comodidad, se acabaron los lujos, se acabó el estilo de vida que durante 40 años él había experimentado. Se terminó todo aquello. Ahora este hombre por medio del desierto iba caminando, su ropa iba desgarrándose, su piel estaba oscureciéndose más, estaba todo sucio, todo sudado, hambriento, sediento en medio del desierto. Moisés no se estaba jactando a lo largo del camino: lo hice a mi manera. No estaba haciendo nada de eso. Era un fugitivo, era un hombre que estaba asustado, estaba decepcionado, que huía al final del día solo para salvar su vida. Tal vez se olvidó de todo lo que él estaba pensando, de lo que él creía, de lo que iba a hacer para el pueblo de Israel. La educación de la cual se jactaba ahora ya no significaba nada. ¿De qué significa? ¿Qué puede significar un título en un momento dado? ¿Qué puede significar un apellido en un momento dado? ¿Qué puede significar lo apuesto que puede hacer una persona en un momento dado, la salud en un momento dado, si el problema está en el alma? El problema está en el interior. Este hombre estaba realmente pasando un tiempo muy difícil. ¿De qué le servía tanto conocimiento de jeroglíficos, la poesía egipcia? Y ahora no lo podían consolar. Nada de eso podía ayudarte. Todas sus victorias militares, los soldados que algún día le dieron honores, ahora lo perseguían a él. En medio de eso, él pudiera estar diciendo en aquel caminar en el desierto: mi vida se acabó. Mi vida llegó hasta aquí. Hasta aquí nomás he podido resistir. En medio de eso, Dios nunca más me usará, tal vez pensaba este hombre. He decepcionado a Dios, cometí un error tal vez tan grande y ahora estoy pagando las consecuencias porque lo quise hacer a mi manera. Estoy totalmente acabado. Pero en medio de eso, nosotros, conocedores ya de la historia, sabemos de que eso no era lo que iba a pasar. No era lo que iba a pasar, porque pasarían muchos años de fatigas aún antes de que él pudiera entender la plenitud de la realidad a la cual Dios lo había llamado. El hecho de que no pudiera libertar a los hebreos lo tiene que haber devastado, porque él se consideraba ya en sí un hombre que había sido levantado para liberar a su pueblo. Y es por eso que Dios lo lleva a Madián y lo vuelve pastor de ovejas durante 40 años más. 40 años en la realeza, en las comodidades, con todas las bondades. Ahora son 40 años en el desierto. ¿Usted puede vivir en un desierto? Imagínese, de los palacios ahora a las tiendas, donde no había quien te esté ventilando como sultán, donde nadie te esté llevando las uvitas a la boca, donde nadie te esté lavando los pies. Ahora eran 40 años en el desierto, el viento, el calor, el frío de la noche, el calor del día, la arena por todos lados. Toda la vida de este hombre ahora dio un giro de 180 grados. Nada se parecía a lo que él había experimentado durante sus 40 años. Él tenía ahora que aprender que la liberación de los hebreos iba a venir de la mano de Dios, no de la preparación de un príncipe en 40 años en Egipto. Iba a venir ahora la preparación para este hombre. Muchas veces puede ser que tú y yo nos encontremos ahí en ese punto.
puede ser que nos estemos encontrando en aquella similitud parecida a la vida de este hombre. Si bien es cierto, esto ocurrió hace miles de años atrás, pero no es menos cierto que puede describirse con lo que hoy tú y yo estamos experimentando. Estamos tal vez caminando por un desierto. Hemos trabajado tan duro. ¿Cuánta gente nos decepciona a nuestro alrededor? Hemos tratado de hacer tantas cosas, nos hemos esforzado tanto, lo damos tanto día a día, noches que pudiéramos pasar durmiendo, a veces nos estamos preparando, estamos puliendo algo para hacerlo cada día mejor para el Señor, y nos podemos sentir muchas veces como que nada está funcionando. Hay ocasiones donde hay personas que dicen: yo quisiera abrirle la cabecita a alguien para poderle meter ahí la palabra y decirle: fuera de Dios nunca te va a ir bien. Pero hay gente que tú le dices: vaya por el camino A, y van por el B. Y tú dices: no sé cómo dibujarlo, ya no sé cómo entenderlo. Al final concluye: estoy arando en el mar. ¿Cuánta gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo? Cuando llegamos a este punto de creer que nada funciona, es porque tal vez es ahí donde Dios quiere que tú puedas reconocer que estás precisamente sentado al lado de un pozo. Tal vez como estaba este hombre. Tal vez se sentó ahí al lado de ese pozo y comenzó a meditar. Y puede ser que lo que estamos experimentando es lo más cerca a una victoria espiritual. ¿Dónde estaba sentado Moisés? La palabra dice que él se sentó junto a un pozo. Un pozo de agua. Y realmente es significativo aquello. Cuando una vida está cansada de huir de las malas decisiones. Hay gente que no se da cuenta que todo lo malo que le está pasando a su alrededor es porque de alguna manera Dios te está llevando con la circunstancia a un punto de reflexión, a tomar la decisión de mirar hacia ese pozo donde está la agua viva, el agua que representa a Cristo, porque aquel que esté sediento, si está en Cristo Jesús, jamás tendrá sed nuevamente. La gente no se da cuenta a veces en el lugar que se encuentra. Es importante quedarnos quietos y ver que la misericordia de Dios es el pozo de una nueva vida que nos está ofreciendo en Cristo Jesús. ¿Cuándo podemos aprender aquello? ¿Cuándo podemos aprender aquello? A unos les cuesta más tiempo que a otros. Unos, en vez de acercarse a Dios, se siguen alejando más de Dios y se siguen abrazando más del mundo. ¿Cuándo aprenderemos esto, amados hermanos? A Moisés le tocó aprenderlo dolorosamente. Hay personas que siempre quieren estar haciendo algo y no se dan el tiempo de sentarse, de meditar, de reflexionar y poder tomar el descanso que Dios pide para que puedas llenarte de ese pozo de agua viva. En medio de esto, en la vida de Moisés llega un momento donde él se desplomó al final de una vida de autosuficiencia. La autosuficiencia va acompañada de orgullo, prepotencia, altivez, cosas que Dios aborrece. Al final de ese tipo de vida puede empezar una nueva vida de humildad, de mansedumbre, de templanza, de amor, de gozo, de paz. Y estamos solamente al alcance de tomar una decisión. Lo hago a mi manera, todo es negativo. Lo hago a la manera de Dios, todo es para bendición. Siempre va a ser para bendición. Y lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es solamente hacer un alto en nuestra vida de tanto recorrer, de huir, y tomar el descanso que Dios te dice el día de hoy. Siéntate en ese pozo, al lado de ese pozo, y quédate quieto. Quédate quieto. Quédate tranquilo. Mira lo que tienes al lado. Tienes la salvación. Usted, amado hermano, se convierte en un emisario, en embajador de Cristo Jesús, llevando ese pozo de agua viva a todas aquellas personas que están sedientas, sin esperanza, que viven desesperanzadamente el día a día, y usted puede llevar la palabra del Señor. Usted debe de convertirse en aquel agente multiplicador que lleva ese pozo donde usted va, porque hay mucha gente que está viviendo en la mayor desesperanza posible. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Dice el Salmo 46:10 en la parte A: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuándo nos vamos a detener, amados hermanos, y mirar que todo lo que hemos conseguido hasta el momento está siendo negativo? Aunque nos identifiquemos como cristianos, aunque la intención haya sido buena, aunque lo que he hecho lo he hecho para Dios, pero todo sigue saliendo mal. ¿Cuándo nos vamos a poner
en quietud. A veces necesitamos dejarnos de tantas actividades, de tantas cosas externas y comenzar a mirar realmente si que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a la manera de Dios y edifica. Pero eso no va a pasar si usted no se queda quieto un momento y comienza a mirar hacia adentro y realmente revisa si dentro de usted ese río de agua viva está corriendo por sus venas. Ese querer servir al Señor es producto de que usted ama lo que Dios le presenta en su palabra. Llegamos a un momento en donde tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. ¿Estás dejando que Dios controle tu vida o no? ¿Estás haciendo las cosas a tu manera o a la manera de Dios? ¿Estamos dejando que Dios nos guíe en todas las decisiones que tomamos? Porque déjame decirte que así como Moisés, creo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y no nos ha ido bien. No se confunda que la bendición no es material precisamente. La bendición más grande que puede tener un hombre se llama paz en su vida. Y es la paz que solamente Dios te puede dar. Dice D.L. Moody, un famoso evangelista, sobre la vida de Moisés, lo siguiente. Dice que Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Como muchos de nosotros, nos llenamos de tantas cosas a nuestro alrededor y creemos ser alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Esos fueron sus 40 años en el desierto. Moisés dijo: hasta aquí llegó mi vida de opulencia, de bendiciones, aparentemente, de comodidades, y ahora no tengo nada aquí en este desierto. Y por último pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que puede hacer Dios con un don nadie. No podemos jactarnos delante de Dios. Usted puede acumular todo lo que usted quiera en este mundo, y delante de Dios, ¿qué significa eso? Nada. Pero cuando usted se acerca y le presenta al Señor un corazón contrito y humillado, un corazón rendido a sus pies, el Señor no lo va a rechazar nunca. Es por esto que es necesario conocer que en medio de lo que Moisés experimentó en el desierto, la palabra hebrea para desierto es mikbar, y viene de la palabra dabar, que significa hablar. Fue precisamente en el desierto donde Dios habla con Moisés y le comienza a hablar y le comienza a describir todo lo que Moisés tenía que hacer. Cuando usted va al capítulo 3, al versículo 10 de Éxodo, va a encontrar que Dios ya lo llama. Ya llegó el tiempo, hijito. Ya han pasado 40 años en el desierto, ya te he preparado. Estuviste 40 años como príncipe, ahora 40 años como pastor. Ya estás listo y te voy a enviar a hacer una gran tarea. Vas a ir donde Faraón y vas a hacer lo que te pidan. Deja ir a mi pueblo que ha estado en cautiverio por 4 siglos aproximadamente. Y Moisés, en medio de esa discusión sobre si estaba apto o no, al final del día Moisés fue enviado y él acató en obediencia la orden de ir a Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo a una nueva tierra que yo he prometido. 40 años, amados hermanos, como príncipe, y Moisés hizo las cosas a su manera. 40 años ahora en el desierto y Moisés hace las cosas a la manera de Dios. Sus últimos 40 años de vida, Moisés sirvió al Señor de una manera única. No fueron como los 40 años precisamente que vivió como príncipe, y fue de mucha bendición. Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, usted va a ser canal de bendición para otros, para el pueblo de Israel. De tal manera que solo a la manera del Eterno, Moisés pudo ser una verdadera bendición para Israel. No pudo haber sido de otra manera. Si Moisés lo hacía a su manera, todo iba a ser negativo. Pero Dios nos dio la respuesta el día de hoy a todo lo que hemos estado pensando sobre las decisiones que tenemos que tomar. Quiero terminar con esto. Deuteronomio 34, versículo 7. Mira cómo terminó este hombre. Han pasado 120 años. Aquel niño que lloró, aquel niño que fue escondido 3 meses, aquel niño que fue puesto en una canasta en el río Nilo,
aquel niño que fue adoptado como hijo de la hija de Faraón, aquel que creció 40 años en la realeza, aquel que 40 años vivió en el desierto, aquel que 40 años sirvió a Dios a través de ser el libertador que el Señor había levantado para su pueblo. Dice versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Versículo 10 al 12 dice también lo siguiente, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué hermoso es el Señor. Qué linda manera de terminar sus días en esta tierra como un siervo, como un varón, como una varona, como una sierva de Dios que quiso hacer las cosas a la manera de Dios. Es a la manera de Dios que tú y yo estamos llamados a perseverar, no a nuestra manera de ver las cosas, no en la carne, sino en el Espíritu. Vamos a cambiar de posición. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.